Bueno, buenas noches a todos. Respetando el tiempo de los que fuimos puntuales, quiero empezar esta clase que hace parte de la reunión semanal del, del programa de especialización en cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana Cali. Hoy tenemos como invitada a la doctora Angélica María Dávila, que es residente de tercer año de urología del Hospital Universitario del Valle. Ella, en compañía de los doctores Alejandro Quintero y Héctor Motato, que participaron como tutores de la charla, nos van a presentar el tema de reflujo vesicoureteral. Sean bienvenidos, muchas gracias por la participación. Puedes empezar, Angélica. Buenas noches, gracias por la presentación, doctor. Bueno, vamos a comenzar hablando del reflujo vesicoureteral y a modo de introducción, pues el reflujo vesicoureteral se va a definir como el paso retrógrado de orina desde la vejiga hacia el tracto urinario superior, es decir, hacia los ureteres y hacia los riñones, y digamos que se trata de una anomalía urológica muy frecuente en la población pediátrica. Tradicionalmente se clasifica en primario, es el que se asocia a una alteración anatómica y funcional pues, de la unión ureterovesical, y secundario, que es una consecuencia de condiciones adquiridas pues, que van a ir elevando la presión intravesical, como son las disfunciones vesicales, la obstrucción uretral o la vejiga neurogénica. El interés clínico del reflujo se debe a que está vinculado con infecciones urinarias febriles, y pues obviamente esto va a hacer que aparezcan cicatrices renales en algunos casos. Esto va a llevar también a hipertensión e incluso insuficiencia renal crónica. Este cuadro en conjunto se conoce como una nefropatía por reflujo. Sin embargo, digamos que los estudios últimamente han ido cuestionando si esta relación es realmente causal o simplemente es una asociación. Entonces, en la actualidad, lo que los expertos consideran es que no se trata de una enfermedad en sí misma, sino un marcador de una alteración global del sistema urinario. Por esto, pues el manejo del reflujo vesicoureteral, digamos que se va a fundamentar, y es lo que vamos a ver en esta charla, es en la estratificación individual del riesgo, con un enfoque pues más personalizado según la historia natural, el grado de reflujo y los factores predisponentes de cada paciente. Digamos que el concepto del reflujo vesicoureteral se remonta a la antigüedad. Galeno y Da Vinci, digamos que fueron los primeros en plantear que la unión entre el ureter y la vejiga debía, digamos, permitir un flujo que fuera unidireccional. Ya en 1800, perdón, 93, se describió por primera vez el reflujo vesicoureteral en humanos tras observar pues una fuga de orina desde el ureter cortado accidentalmente durante una cirugía pélvica, y posteriormente se propuso pues que la entrada oblicua del ureter en la vejiga actuaba como una válvula funcional que impedía precisamente ese reflujo. Entonces, este concepto fue reforzado años más tarde, casi en 1930, por Gruber, al demostrar que hay factores anatómicos, digamos como el trayecto del ureter pues, intramural, y que pues iba a favorecer la aparición de ese reflujo. Los avances, digamos, de imagenología, especialmente de la cistourografía miccional, fueron claves para identificar el reflujo de forma sistemática. Posteriormente, Campbell observó que había reflujo en el 12% de los estudios que realizaba, y inicialmente pues se pensó que había siempre otra patología asociada, pero fue Prader después quien propuso que el reflujo en niños debía considerarse anormal, ¿sí? Una idea que ha ido consolidándose con el tiempo, y en la segunda mitad del siglo XX Hughes relacionó pues el reflujo con las infecciones urinarias y el daño renal, especialmente pues en pacientes pediátricos. El reflujo pues suele detectarse en contexto de una infección urinaria o digamos de una hidronefrosis que haya sido identificada pues de forma prenatal. En pacientes sin infección u otros problemas urológicos, la incidencia es muy difícil de determinar, pero las series digamos que varían, los estudios dicen que varían entre 0,4 y 1,8%. En contraste, los pacientes con infección urinaria sí puede alcanzar hasta un 50%, especialmente pues en los lactantes. En casos de hidronefrosis antenatal, se encuentran aproximadamente del 15 al 38% de los recién nacidos, sobre todo si tienen pues anormalidades renales tras el nacimiento.
Un hallazgo relevante es la distribución por el sexo, y es que en los lactantes que tenían pues diagnóstico de hidronefrosis antenatal va a predominar el sexo masculino, mientras que ya en los pacientes, en los escolares con infección urinaria se detecta más en niñas, ¿sí? Pero los varones suelen ser diagnosticados más temprano y presentan grados más severos de reflujo, probablemente pues relacionado pues con unas presiones miccionales más elevadas o una obstrucción uretral. Em, esta patología tiene un claro componente hereditario, se han reportado pues una concordancia hasta en el 100% de los gemelos monocigóticos y tiene un riesgo de hasta 50% en los hermanos de pacientes afectados, especialmente en los primeros 2 años de vida. La transmisión vertical de esta patología también es significativa, tiene una tasa cercana al 60%, lo que me va a sugerir pues, que hay una herencia autosómica dominante claramente con una penetrancia que va a ser variable. Además, digamos que se ha descrito pues, que la heterogeneidad genética en esta patología es florida y es debido a que hay diferentes genes que pueden estar involucrados en diferentes familias. Digamos que el sistema ya entrando pues a la parte de la anatomía funcional, vamos a tener que el sistema valvular de la unión ureterovesical se basa en un principio biomecánico que es simple pero efectivo, y es que el trayecto oblicuo del ureter a través del músculo detrusor va a generar como una válvula en aleta. ¿Sí? A medida que la vejiga se va llenando, el aumento de la presión intravesical va a ir comprimiendo ese ureter intramural contra el músculo detrusor, y eso me va a impedir que el reflujo digamos, de orina hacia el tracto urinario superior suceda, ¿sí? Este sistema, digamos, comparable como con coger un pitillo, ¿sí? Oblicuo y pisarlo sobre una superficie rígida, ¿sí? Si se bloquea sin necesidad, pues, de la contracción activa. Entonces, en esta imagen podemos ver dos configuraciones anatómicas claves de la unión uretero-vesical. A la izquierda vemos una unión competente donde la longitud, digamos, de ese trayecto es adecuada, y esto lo que me va a hacer es garantizarme que el sistema valvular que mencioné anteriormente pues funcione correctamente y me prevenga ese reflujo durante la fase de llenado. A la derecha, en cambio, vamos a ver una unión patológica, ¿sí? Característica de un reflujo vesicoureteral primario. La longitud, digamos, del trayecto va a estar reducida, y eso pues me va a impedir pues que la presión intravesical me ejerza una compresión eficaz sobre el ureter y falle pues el mecanismo de cierre pasivo. Vemos que el componente activo del mecanismo pues, de la unión uretero-vesical requiere que haya una integración funcional y que todo esto funcione, tanto el ureter como la vejiga, como el trígono, ¿sí? Las fibras del ureter se van a extender hacia el trígono, y en hombres van a alcanzar al verum montanum, y en mujeres hasta la región dorsal de la uretra. Esas fibras se van expandiendo como en abanico y van haciendo como una especie, pues se van como entremezclando con las del ureter contralateral, y digamos que la capa circular media del ureter no se observa más allá del hiato ureteral. En este punto, digamos que la adventicia se va a fusionar con una vaina llamada la de Waldeyer. Esta estructura lo que va a hacer es anclar ese ureter al hiato, pero me va a permitir que el segmento intramural se desplace libremente durante el llenado y el vaciamiento vesical. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto es esencial para que el ureter se acorte y se ensanche ante un bolo de orina y facilite pues su vaciamiento. En la imagen de la izquierda lo que vemos es el paso del ureter distal hacia el hiato, ¿sí? Y las fibras musculares longitudinales pues que se extienden al trígono y forman pues el famoso músculo de Bell y la vaina pues de Waldeyer, que lo que hacen es anclar el ureter al hiato. Además digamos, de esta em, de los hallazgos pues, que ya mencioné, pues la evidencia respalda pues, que hay un papel, un mecanismo de válvula en aleta precisamente para prevenir ese reflujo, y esto es especialmente en relación con la longitud del ureter intravesical y la posición del orificio. ¿Sí? El ureter intravesical que incluye ese segmento intramural y en el túnel submucoso sobre todo se va a alargar con la edad, ¿sí? En neonatos mide aproximadamente 0,5 centímetros y en adultos pasa el centímetro, ¿cierto? Entonces eso se considera que con la edad hay una maduración de la longitud, y eso se logra aproximadamente entre los 10 o 12 años.
Entonces, esta maduración explica en parte la resolución espontánea del reflujo, ¿sí? Este gráfico nos ilustra cómo varía la probabilidad de que el reflujo persista en el tiempo, pues según el grado. Digamos que si eso va a depender del grado, pero también de si es unilateral o bilateral, ¿sí? Las curvas nos muestran, digamos, que los grados bajos, como por ejemplo el 1 y el 2, tienden a resolverse de forma espontánea en la mayoría de los pacientes dentro de los primeros 3 a 5 años. En contraste, pues los pacientes con un reflujo grado 4, especialmente cuando son bilaterales, presentan una persistencia mucho más alta. La curva pues correspondiente al grado 4 bilateral es prácticamente plana y pues me indica que la probabilidad de resolución espontánea es muy baja. Eh, y digamos que no solamente, pues, pero de todas maneras vemos que lo que les mencionaba previamente es que la maduración de este trayecto tiende pues a llevar a que haya una resolución espontánea, obviamente dependiendo del grado del reflujo. También digamos que el desplazamiento lateral del orificio y su apariencia, digamos, se tiene una asociación con el reflujo y eso está bien documentado. Como se observa pues en la imagen, aquí se ilustran 4 posiciones del orificio ureteral. En el A podemos ver una ubicación normal. Ya en el B se comienza a desplazar hacia el lateral. El C ya es un orificio claramente lateralizado y en el D digamos que es un orificio que se sitúa pues en la boca de un divertículo que representa, digamos, una variante ya avanzada pues y patológica. Digamos que hablando un poquito de la explicación embriológica de esto, es que este desplazamiento puede deberse, digamos, a un origen anómalo de la yema ureteral a lo largo pues, del conducto mesonéfrico que estaba en desarrollo y digamos que los estudios han encontrado una correlación entre este tipo de desplazamiento y la presencia pues, de displasia o hipoplasia. Entonces se postula que precisamente es ese origen ectópico de la yema que durante el desarrollo metanéfrico hay un error embriológico y conduce pues, a una diferenciación principalmente anómala y a una localización inadecuada pues, de ese orificio ureteral. Entonces, digamos que las observaciones y las valoraciones pues, endoscópicas pues, han permitido confirmar precisamente la importancia de ese mecanismo de válvula y un factor determinante, como lo mencionamos, es precisamente esa longitud del túnel submucoso y el diámetro del ureter. Lo que se postula es que en niños sin reflujo esta relación es de aproximadamente 5:1, mientras que en pacientes con reflujo es significativamente menor, de 1.4:1, ¿sí? Entonces esta diferencia estructural va a afectar esa competencia funcional de la unión uretero-vesical. Además, también se ha observado pues, que la posición y la forma del ureter se correlacionan mucho con la longitud del trayecto. En particular, todos los orificios ubicados lateralmente, como los vimos, que están lejos pues, del cuello vesical, se van a asociar pues, a una mayor incidencia de reflujo. ¿Listo? Entonces, estos mecanismos pues, ya son los que conocemos, em, de los que hemos venido escuchando, pero además, digamos que aparte de estos factores y estos mecanismos antirreflujos tradicionales, em, también se ha venido explorando, gracias, digamos, a estudios biomecánicos y modelos que sí permiten simular cómo se comporta precisamente esa unión uretero-vesical cuando se llena la vejiga y cuando se distiende. Algo que, digamos, no teníamos la posibilidad de estudiar algo. Y uno de estos hallazgos, de los hallazgos más importantes de estos estudios, es que el cierre efectivo de esa unión uretero-vesical durante el almacenamiento pues, de orina depende menos de la presión entre la vejiga y el ureter, como se pensaba clásicamente, y más del estiramiento mecánico de esa pared vesical. Entonces, a medida que la vejiga se llena, su pared se va estirando circunferencialmente y se va contrayendo radialmente y eso me va a generar, digamos, un efecto de compresión sobre el túnel ureteral, ¿sí? También entra a jugar un papel más importante y es el ángulo de inserción del ureter. Digamos que un ángulo de inserción un poquito más oblicuo genera un túnel más largo y estrecho y eso me aumenta, digamos, la resistencia al reflujo, ¿sí? Entonces, este hallazgo es clave porque me vincula directamente la geometría de esa unión uretero-vesical con la funcionalidad y me explica por qué, digamos, en ciertas configuraciones anatómicas, digamos, hay una protección superior contra el reflujo, ¿cierto? Entonces, digamos que esto nos abre una puerta a una comprensión, digamos, un poquito más
precisa y más predictiva y nos saca de esas únicas dos variables que es la posición del orificio y la longitud del túnel y nos hace pensar que hay variables más allá de esto. Entonces, continuando con la forma del orificio, digamos que esto nos aporta información, digamos, sobre la competencia de esa unión uretrovesical. Lyon describió 4 configuraciones básicas, el orificio en forma de cono, como es la primera em, imagen, en estadio, en herradura y el hoyo de golf. Digamos que en los pacientes con meato, pues en forma de cono, solo el 4% presentaba reflujo versus el 28% en forma de estadio y hasta el 83% en herradura y obviamente en el hoyo de golf es casi el 100%. Entonces, definitivamente la forma del orificio lateral importa y además de la clasificación que les mostré previamente, también conocemos pues la tradicional clasificación de HIT, que es digamos que la que vemos cuando hacemos una hidrodistensión bilateral y básicamente se va a clasificar en 4 grados según la extensión pues visible y la dilatación durante el llenado pues de forma endoscópica, y entonces el H0 es básicamente que no hay dilatación, el H1 corresponde, digamos, a la dilatación aislada pues, de ese orificio ureteral, el H2 ya me va a permitir visualizar el ureter intramural y el H3 no solamente voy a visualizar ese ureter intramural, sino que también voy a poder visualizar el extramural. Entonces, de forma práctica, el H1 y el H0, pues el HIT 1 y el HIT 0, pues se consideran hallazgos normales, mientras que el 2 y el 3, digamos que son anormales y se asocian significativamente con reflujo vesicoureteral. Esto fue, pues, se planteó pues en un estudio donde el 100% de los pacientes con reflujo vesicoureteral mostraron algún grado de clasificación de HIT 2 o 3 y se correlacionó, digamos, directamente con el grado del reflujo. Por ejemplo, digamos que el 77% de los pacientes con reflujo grado 5 presentaron un HIT 3. Entonces, ampliando un poco esa parte de reflujo primario versus secundario, digamos que esto es fundamental para comprender la fisiopatología y determinar las causas anatómicas y también funcionales que debo abordar clínicamente cuando tengo un paciente. Entonces, en algunos casos esta diferenciación es un poco ambigua, no es tan clara porque en ciertos reflujos vesicoureterales primarios puedo tener a la vez anomalías vesicales que me van a agravar ese mal funcionamiento de la unión vesicoureteral. Pero digamos que por eso es que en todos los pacientes que yo tengo con reflujo vesicoureteral, el diagnóstico debe ser integral y debo considerar tanto el mecanismo de la unión uretrovesical como la función vesical y la predisposición pues, de las infecciones urinarias y mirar si el paciente tiene anomalías renales. O sea, esto es algo que debe ser visto de una forma integral. Entonces, digamos que un ureter que es intravesicalmente corto, tiene un complejo ureterotrigonal que no es competente, ¿sí? Me puede predisponer al reflujo en condiciones adversas, como por ejemplo una hiperactividad vesical, que esté vaciando a presiones altas, o en caso de infección, por ejemplo, ¿sí? En contraste, pues una unión uretrovesical que sea competente me puede resistir ese reflujo incluso frente a una vejiga anómala, ¿sí? Entonces, el secundario va a ocurrir es cuando la presión vesical crónica, como por ejemplo una vejiga neurogénica o en obstrucciones, por ejemplo, los pacientes con valvas uretrales posteriores, me va a sobrepasar ese mecanismo valvular y me va a distorsionar pues la pared vesical y el trígono. Y en estos casos, pues la causa del reflujo no es la unión uretrovesical per se, sino su alteración secundaria pues a la disfunción vesical. Entonces, pacientes con vejiga neurogénica, sobre todo las presiones vesicales por encima a 40 centímetros de agua, se van a asociar con reflujo vesicoureteral en más del 80% de los casos y por eso decimos que es uno de los factores de mal pronóstico para daño del tracto urinario superior, ¿sí? En lactantes que no tengan patología estructural aparente, se ha comentado pues que el patrón de vaciamiento descoordinado y las presiones miccionales elevadas, digamos que lo que podría, digamos, deberse a una inmadurez en esa coordinación entre el detrusor y el esfínter, pero lo que se observa es que este patrón usualmente va a mejorar después de los 2 años.
En cuanto a la hiperactividad del detrusor, digamos que no se ha demostrado que causa directamente reflujo vesicoureteral, aunque puede agravarlo, especialmente, como les comenté antes, si tengo una unión que no es competente, ¿sí? La hiperactividad me puede retrasar la resolución del reflujo y en algunos estudios reportan pues que hay beneficios con anticolinérgicos, otros no muestran efecto, pero que siempre que yo tengo una anomalía del funcional de la vejiga, primero siempre debo corregir eso antes de pensar en corregir el reflujo, ¿sí? En cuanto a la infección del tracto urinario inferior, pues obviamente esto me puede afectar la unión ureterovesical y más si es una unión ureterovesical marginalmente competente, porque eso me va a favorecer el reflujo, ¿sí? Digamos que algunas cepas de E. coli me van a tener un efecto directo sobre el músculo liso, ¿sí? Digamos que liberan endotoxinas y eso puede interferir con los mecanismos de control muscular del trígono. Y además la infección puede inducir esa hipercontractilidad vesical y reducir, digamos, la compliance generando un entorno que me va a favorecer el reflujo, ¿sí? Entonces, la infección urinaria siempre debe considerarse como un cofactor que es relevante en el manejo pues, integral del reflujo vesicoureteral. Entonces, eh, ya entrando a la parte de diagnóstico, pues el reflujo vesicoureteral suele ser clínicamente silencioso, suele ser asintomático. En la mayoría de los casos no va a generar ningún síntoma específico que me permita identificarlo sin estudios complementarios, pero hay contextos en los que yo debo prender las alertas. Entonces, las infecciones urinarias sintomáticas a repetición, sobre todo cuando son febriles, y las hidronefrosis antenatales, pues son hallazgos que me deben motivar siempre a una evaluación un poquito más detallada. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque cuando el reflujo se asocia a infecciones, pues favorece la estasis urinaria y el incremento de la presión intrarrenal y eso me va a generar una inflamación crónica, lesión tubulointersticial, atrofia del parénquimo y pues finalmente va a desarrollar cicatrices renales. Y estas cicatrices suelen ser irreversibles y pueden llevar a complicaciones, como lo dije antes, como hipertensión, enfermedad renal crónica si no las detecto y no las manejo oportunamente. Entonces, el abordaje diagnóstico me debe comenzar siempre con una evaluación clínica completa. Para esto requiero, obviamente, hacer una historia clínica detallada que incluye los antecedentes prenatales, los familiares. ¿Por qué son importantes los familiares? Porque, como ya lo mencionamos, pueden tener un componente hereditario. Adicionalmente, obviamente, de qué sufre, si ha tenido infecciones urinarias, es importante preguntar cuántas, ¿sí? Las características, si son febriles, no febriles, y obviamente realizar un examen físico completo haciendo especial énfasis en la presión arterial, el peso, la talla, la evaluación de los genitales externos, descartando, por ejemplo, si hay una fimosis, hay que indagar si tienen signos de disfunción vesical, signos de disfunción intestinal y al examen físico pues se debe incluir una valoración de la columna lumbosacra en busca de disrafismos pues que me permitan, que me puedan estar ocasionando una vejiga neurogénica. Desde el punto de vista paraclínico, pues que se recomienda es un análisis de orina, la evaluación de la proteinuria, realizar un orocultivo, la creatina sérica, sobre todo en niños con sospecha pues, de compromiso bilateral del parénquima renal. Eso es como los paraclínicos sanguíneos y obviamente pasando a la imagenología, pues la uretroscopia miccional, pues que es nuestro estándar de oro en el diagnóstico del reflujo, ¿sí? Ya que nos proporciona información detallada sobre la anatomía, me clasifica en grados el reflujo y me da digamos, en ella puedo ver bien la morfología de la uretra y, digamos, cuando sospecho, por ejemplo, unas valvas de uretra posterior, ¿sí? Pues primero debería ir a resolver las valvas de uretra posterior antes de pensar en resolver el reflujo. Entonces, digamos que es el estándar de oro. La ecografía, digamos que es una herramienta inicial, digamos que siempre se utiliza como primer estudio por su inocuidad. No es suficiente para descartar reflujo, pero pues usualmente los pacientes acuden siempre con una ecografía de vías urinarias. En cuanto a gamografías, pues en este contexto el más utilizado es el ácido dimercaptosuccínico, que es el DMSA, que lo que va a hacer es fijarse a los túbulos proximales y me va a evaluar tanto la función diferencial como la presencia de cicatrices. Y esto pues es importante para el manejo, como lo vamos a ver más adelante. En estudios más recientes hablan del ultrasonido con contraste intravesical, la resonancia magnética, pues la uretroscopia por resonancia magnética. Digamos que los estudios muestran que hay buenos resultados diagnósticos, pero es especialmente útil cuando se busca pues, evitar la exposición a radiación. ¿Sí? Ninguna ha desplazado la uretrocistografía miccional convencional.
sigue siendo el estándar de oro por la disponibilidad, por el bajo costo, ¿sí? Y pues obviamente por su capacidad para evaluar el grado de reflujo y la relación pues con la anatomía de la uretra. La clasificación por grados del reflujo pues es el estándar más utilizado para evaluar qué tan severo es este reflujo y se basa en 5 grados que describen progresivamente la dilatación del ureter, de la pelvis renal y de los cálices. En el grado 1 tenemos que el reflujo se va a limitar solo al ureter, no hay dilatación como lo ven en la imagen. El grado 2 digamos que ya va a alcanzar la pelvis y los cálices, pero sigue sin tener dilatación. En el grado 3 ya hay una dilatación leve del sistema colector y puede haber un borramiento de los fórnices. En el grado 4 pues ya se incluye una parte pues de tortuosidad y la dilatación moderada del ureter. Y en el grado 5 ya hay una dilatación severa con una pérdida pues de la morfología calicea normal y hay una tortuosidad marcada del ureter. Digamos que este sistema me permite estandarizar el manejo, me facilita la investigación obviamente y me documenta la evolución del paciente. El grado inicial es el mejor predictor de resolución espontánea, por lo que, como vamos a ver más adelante, se va a utilizar para estratificar el riesgo. Sin embargo, esta clasificación por sí sola, pues, tiene limitaciones, ¿sí? Digamos que en algunos casos la dilatación del ureter y del sistema cailiar no es proporcional, dificulta la clasificación, hay mucha variabilidad entre los observadores, especialmente en los grados 2 a 4, lo que puede, digamos, afectar que haya una buena reproducibilidad diagnóstica. Entonces, en base a esto, pues lo que se ha propuesto es que haya un sistema que se clasifique de forma alternativa en reflujo de bajo grado y los de alto grado. Los de bajo grado, pues el 1, 2 y el 3, y los de alto grado, el 4 y el 5. El impacto clínico de agruparlos así es importante y es porque eh, si no hay un consenso entre observadores, pues en los grados intermedios, pues clasificarlo de esta forma me podría digamos, reducir esa variabilidad. Entonces, ¿cuándo está indicada la uretrocistografía miccional? Pues cuando se cumple al menos uno de los siguientes criterios. Digamos que en primer lugar, el paciente que presenta infecciones urinarias recurrentes. También debo considerar si las pruebas de imagen previas como la ecografía renal o la gamografía muestran alguna alteración. Otro criterio es la presencia de signos que sugieran disfunción del tracto urinario inferior. Y por último, si existe un antecedente familiar de reflujo vesiculolateral, y esto es interrogado y por eso lo tengo en rojo porque en la última guía del 2025 de la guía pues de la sociedad pues europea, no se recomienda realizar, digamos, sistemáticamente este estudio en pacientes asintomáticos a pesar de que tengan antecedentes familiares de reflujo, como por ejemplo los hermanos o los hijos de pacientes afectados. En cualquiera de esos otros contextos, la realización del estudio me va a permitir confirmar el diagnóstico y clasificar la severidad. En lactantes con diagnóstico prenatal de hidronefrosis, el primer estudio recomendado siempre es la ecografía renal. Esta, digamos, es una prueba no invasiva y me va a permitir valorar esa estructura renal, cómo está el grosor del parénquima, el tamaño y si hay dilatación o no del sistema colector. Es importante tener en cuenta que esta ecografía siempre debe realizarse después de la primera semana porque acuérdense después de la oliguria neonatal, de la deshidratación, pues que puede llevar a falsos negativos si se hacen muy temprano. Y además del riñón siempre debemos evaluar la vejiga, ¿sí? Hay que observar el sistema colector con la vejiga llena y luego vacía porque me puede dar pistas sobre la presencia de reflujo. El grosor y la configuración de la pared vesical también me puede sugerir que haya una disfunción del tracto urinario inferior. Entonces, digamos que la ausencia de dilatación en la ecografía postnatal prácticamente descarta una obstrucción significativa, pero no me excluye la presencia de reflujo, ¿sí? Por eso, digamos que el seguimiento con la ecografía es clave para evitar estudios necesarios. Y digamos que si obtengo dos ecografías normales durante los primeros 2 meses de vida, la posibilidad de que haya un reflujo es baja. Y en caso de que exista, suele ser un reflujo de bajo grado, ¿sí? Sin embargo, si se observan anormalidades corticales como que haya un adelgazamiento del parénquima, que haya un aumento en la cogenicidad, esto ya me debería indicar que debo realizar una cistografía miccional porque estas alteraciones se asocian con mayor probabilidad de reflujo vesicular. Entonces, en estos pacientes, para resumir, ¿cuáles serían indicaciones para realizar? Entonces, con los pacientes con hidronefrosis antenatal, pues como lo dije previamente, si observan anormalidades corticales, también se va a considerar en pacientes con hidronefrosis bilateral de alto grado, riñones con duplicación, pues los dobles sistemas colectores y dilatación, los ureteroceles, la dilatación ureteral o vejigas con morfología anormal, porque en estos casos el riesgo de reflujo es significativamente mayor. Si un
paciente con hidronefrosis prenatal presenta infecciones urinarias, se debe ampliar el estudio inmediatamente con una uretroscopía miccional. Y si la hidronefrosis, digamos, es grado 3 o grado 2-3, persiste o progresa, siempre se debe investigar la posibilidad, pues, de obstrucción. Pero, ¿qué pasa con el paciente con ITU febril? Digamos que en niños menores de 2 años, con una primera infección urinaria febril, la recomendación más segura sigue siendo realizar la uretrohistografía miccional. Esto se debe a que la evidencia, digamos que para seleccionar pacientes con base en factores de riesgo sigue siendo limitada. Algunos factores pues van a aumentar la probabilidad de reflujo, ¿sí? Y estos incluyen pues la edad mayor a 6 meses, que haya tenido cursado con una sepsis, que haya tenido una leucocitosis marcada, por ejemplo, por encima de 15.000, y obviamente que tengan unos hallazgos anormales en la ecografía renal. Si un paciente mayor de 2 años presenta una itoferil y tiene una ecografía alterada, siempre debe realizar el estudio para descartar reflujo vesículo lateral, y en estos casos incluso si no hay síntomas de de disfunción del tracto urinario, la probabilidad de daño renal es incluso más alta. Entonces, existe también un enfoque alternativo conocido como el top-down, que lo que hace es que inicio con la gamografía de MSA para detectar pielonefritis aguda. Obviamente, esa gamografía se hace aproximadamente a los 6 meses de la infección, y si el DMSA es normal, pues no realizo la citografía. Y eso me permite, digamos, evitar este estudio en más del 50% de los casos. Ahora bien, cuando el paciente me presenta síntomas del tracto urinario inferior, como digamos, no sé, que presente urgencia, escapes, un paciente que tenga estreñimiento, que tenga retención, va a ser fundamental que investiguemos la existencia pues, de reflujo, porque esta combinación va a duplicar el riesgo de infección urinaria recurrente. Y en estos casos la evaluación me debe incluir, pues obviamente, la historia detallada, un diario miccional, hacer una uroflujometría y medir ese reflujo postmiccional. Si el paciente tiene síntomas pues, de disfunción del tracto urinario y antecedente de ictus febril, lo ideal es realizar una videourinaria, especialmente, digamos, si hay pobre respuesta pues, al tratamiento convencional. Entonces, en cuanto al tratamiento del reflujo, es fundamental entender que, digamos, que un abordaje temprano me va a marcar la diferencia entre la evolución clínica del paciente. ¿Por qué? Porque es un trastorno que se asocia de forma directa con la presencia de infecciones urinarias. Como sabemos, cada episodio de infección implica un riesgo potencial para producir daño renal, sobre todo si es febril y sobre todo pues si se acompaña de reflujo. Entonces el objetivo principal del tratamiento va a ser claro, y es prevenir la aparición de nuevas infecciones urinarias y con ello evitar pues la formación de cicatrices renales y la progresiva pérdida pues de la función del parénquima. Entonces, para lograr, digamos, este objetivo, vamos a contar con dos grandes enfoques terapéuticos. Uno es el tratamiento conservador o médico, que va a ser básicamente aplicación de medidas higiénicas, como asegurar un adecuado vaciamiento vesical, evitar el estreñimiento, y obviamente la profilaxis antibiótica, mantenida pues hasta que se alcance esa resolución espontánea pues del problema que me causaba pues la predisposición a infecciones. Y el segundo, pues realizando la corrección quirúrgica precisamente de esa alteración anatómica o funcional del reflujo quirúrgicamente, y usualmente cuando el manejo médico o la observación ya ha fracasado. Entonces, el tratamiento conservador del reflujo tiene como objetivo prevenir esas infecciones febriles, y es importante recordar que el reflujo puede resolverse espontáneamente, como les mostraba en la gráfica previa, especialmente, digamos, en pacientes con reflujo de bajo grado y unilateral. Las tasas de resolución espontánea son aproximadamente el 80% para los grados 1 y 2 y del 30 al 50% para los 3 y 4 en un periodo de 3 a 5 años. Sin embargo, digamos que esta probabilidad es baja cuando hablamos de reflujo bilateral de alto grado. Como parte del manejo conservador, es fundamental siempre pues realizar una revisión periódica de la femosis, manejo activo del estreñimiento pues por la asociación que tiene con la disfunción vesical y que me aumenta pues el riesgo de infección urinaria. Establecer una frecuencia miccional adecuada, evitando pues los intervalos largos entre micciones, educar a los padres sobre o a los cuidadores sobre los signos tempranos de infección urinaria, como fiebre sin foco, malestar general o cambios, digamos, en el patrón miccional. También es importante identificar síntomas sugestivos de disfunción del tracto urinario, paciente que tenga incontinencia, que tenga urgencia, que el chorro esté débil, que gotee. Todo esto hay que identificarlo, y estas intervenciones, digamos, no farmacológicas son claves en el éxito del tratamiento conservador y deben integrarse de forma sistemática en el seguimiento. En cuanto a la profilaxia antibiótica,
pues se reserva para casos seleccionados, para pacientes que tienen mayor riesgo de ITU de daño renal. Usualmente se recomiendan pacientes con reflujo grado 3 a 5, incluso si no han tenido infecciones previas. También es una indicación, digamos, el diagnóstico antes de los 12 meses, dado el mayor riesgo de complicaciones en esta etapa. En pacientes preescolares o escolares, digamos que con presencia de disfunción vesical o intestinal, eso me va a justificar la profilaxis antibiótica, así como en casos de infecciones recurrentes, a pesar del manejo conservador. Finalmente, pues debo considerarlo siempre en pacientes de alto riesgo, como los que no tienen circuncisión, los pacientes con reflujo de alto grado con disfunción del tracto urinario inferior. ¿Cuál antibiótico elegir? Pues digamos que la profilaxis va a variar según la edad. En lactantes menores de 2 meses, se recomienda amoxicilina con o sin ácido clavulánico. En mayores de 2 meses, en niños capaces pues, de ingerir las tabletas, el tratamiento de elección es trimipropin o una cefalosporina de primera generación. Cuando estos esquemas no son adecuados o de pronto fallan, se puede optar, digamos, por la fosfomicina o una cefalosporina de segunda generación. Digamos que el momento para suspender la profilaxis sigue siendo un tema de debate, ¿sí? Siempre la clave es individualizar el paciente, considerar los factores que me pueden predisponer a continuar, pues que ese reflujo persista, a la recurrencia pues de itus febriles y obviamente pues el perfil, siempre dialogándolo con los padres o los cuidadores. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues debe ser individualizado. Se prioriza pues a los pacientes con mayor riesgo de daño renal. Entre las indicaciones principales están pues las infecciones urinarias febriles recurrentes, especialmente si yo tengo un paciente que estoy tratándolo bajo un enfoque conservador, le estoy dando profilaxis antibiótica y aún así sigue haciendo ITU. Pues falta de adherencia a la profilaxis porque que incrementa riesgo de complicaciones. También se indican la presencia de anomalías anatómicas asociadas, por ejemplo, los pacientes con ureterocele, con doble sistema colector, o cuando tengo un reflujo sintomático en pacientes continentes que no tienen disfunción vesical o intestinal, pacientes con reflujo de alto grado, con una gamografía DMS alterada y que no tienen una resolución pues, en espontánea del tiempo. Entonces, digamos que también una de las indicaciones de manejo quirúrgico es la preferencia, obviamente, de los padres. Que a veces buscan, digamos, reducir ese periodo de seguimiento, digamos que es otra razón válida para considerar cirugía, y obviamente la disfunción renal o alteraciones estructurales del parénquima también me van a justificar pues, una intervención quirúrgica. Entonces, en cuanto al manejo quirúrgico, pues tenemos el manejo endoscópico, ¿sí? En el manejo endoscópico tenemos la inyección paraureteral de agentes abultantes, que es una alternativa mínimamente invasiva frente a la cirugía abierta. Esta técnica se realiza mediante cistoscopia y lo que vamos a hacer es inyectar un material que es abultante por debajo de la 6 del ureter intramural. Hay varias técnicas en una ubicación submucosa y el objetivo es elevar ese orificio ureteral y apoyar el ureter distal y aumentar la longitud de ese túnel submucoso. Eso me va a generar una mejor coaptación y un estrechamiento del lumen y eso me va a prevenir pues el reflujo sin impedir que el flujo urinario anterogrado se dé normalmente. Un dato importante es que el momento del reflujo durante la uretrocistografía miccional me puede producir el éxito del tratamiento, porque el reflujo que solo ocurre en la fase de micción va a responder mejor que el que aparece durante la fase de llenado. ¿Cuáles son los agentes utilizados? Hay muchos de teflón, colágenos, se han usado grasa autóloga, silicona y pues los más recientes que son el Deflux y el hidrogel de poliacrilato que es el Bantris. El teflón pues es el que ha mostrado mejores resultados históricos, pero su uso se vio restringido por el riesgo de migración y actualmente pues en Colombia solo disponemos del Bantris. Estos fueron los resultados de un metaanálisis que incluyó más de 5.000 pacientes y lo que se observó es que la resolución del reflujo tras una sola inyección fue de 78% en los grados 1 y 2, del 72% del grado 3, del 63% del grado 4 y casi del 50% para los grados 5. ¿Sí? Si la primera inyección falla, digamos que una segunda tiene un 68% de éxito y la tercera ya disminuye al 34%. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que en los pacientes con doble sistema colector y con vejigas neurogénicas, el éxito es menor, ¿sí? Además, digamos que se ha observado que el volumen de inyección necesario va a variar según el agente, entonces pues tenemos que estar muy informados dependiendo de qué agente vamos a utilizar
para tomar esa decisión adecuada. Respecto a la recurrencia, un estudio retrospectivo con seguimiento a 2 años y la tasa fue del 20% tras el tratamiento endoscópico, es decir, que 1 de cada 5 pacientes tratados pueden presentar pues la recurrencia del reflujo. En cuanto a la cirugía abierta, pues todas las técnicas quirúrgicas para corregir el reflujo, ya sean intra o extravesicales, se basan, digamos, en el mismo principio que es alargar precisamente el trayecto del ureter dentro de la pared vesical y eso me genera pues un mecanismo valvular funcional que me va a impedir ese reflujo, ¿sí? Este principio, digamos, se implementa mediante la implantación submucosa al ureter, ¿sí? Que es altamente efectivo, alcanzan unas tasas de éxito quirúrgico entre el 92 y el 98%. La técnica más utilizada durante muchos años fue el reimplante trigonal cruzado, pues el de Cohen. Sin embargo, digamos que la principal desventaja era que al cruzar los ureteres por toda la vejiga, pues obviamente complicaba el acceso endoscópico si se requería una intervención endoscópica pues retrógrada en el futuro. Existen otras técnicas intravesicales como el reimplante del suprahiatal, el de Politano o el infrahiatal pues de Glenn Anderson. Ambos siguen el mismo principio anatómico que el de Cohen, aunque son pues cada vez utilizan más. Y en cuanto a los abordajes extravesicales, pues siguen el mismo principio. También se debe realizar un túnel mucoso independientemente si es intra o extravesical. Em, en cuanto a la cirugía laparoscópica, pues obviamente ha demostrado pues que es un procedimiento factible, ¿sí? Hay múltiples abordajes, se puede hacer extravesical, transvesicoscópico y con buenos resultados, pues entre casos, obviamente es la laparoscópica y la cirugía por robot tienen menos, pues ofrecen cirugías con menos dolor, menor hospitalización, o sea, menor tiempo posoperatorio, pues una hospitalización, digamos, un poco más corta, pero también se asocian a un tiempo quirúrgico más largo, mayor costo y complicaciones, digamos, en comparación con la cirugía abierta. Pero obviamente todo esto va a depender de la experiencia del cirujano, ¿sí? Entonces, la tenga con la que más tengamos experiencia, con la que nos sintamos más cómodos y pues también escoger muy bien el paciente, porque si de pronto un paciente se beneficia o no le puedo ofrecer, digamos, una técnica laparoscópica, pero tengo un colega que pueda hacerlo, pues obviamente siempre pensar en pro pues, del paciente. La técnica de Nipple, digamos que esta técnica fue diseñada para simplificar el tratamiento quirúrgico, sobre todo el migraret obstructivo en adultos. Esta es una técnica que se realiza con la paroscopia para diferencia de otros métodos complejos. Aquí digamos que el ureter lo que va a hacer es extraerse temporalmente a través de un puerto. Se le realiza, digamos, un tailoring extracorpóreo de aproximadamente 6 centímetros y se forma como un pezón ureteral invertido que simula, digamos, una válvula antirreflujo. Y luego, pues, todo ese montaje con el doble J, pues, incluido, se reintroduce al abdomen y se reimplanta directamente, pues, a la pared posterolateral de la vejiga. Y digamos que esta modificación no solo me permite reducir el tiempo quirúrgico, sino que también me simplifica la técnica, pues, digamos, para equipos con menor experiencia, digamos, en sutura intracorpórea. Digamos que el reflujo vesicular es una preocupación central en cualquier técnica de reimplante. Buscando estudios sobre el reimplante pues tipo Nipple encontré una serie de casos, pues son pocos pacientes en realidad, con megaureter obstructivo refluyente y lo que se evaluaron fue a todos los 10 pacientes que se les hizo este tipo de reimplante, se les hizo una cistoreflografía a los 3 meses postoperatorios y ninguno presentó reflujo. Solo un caso presentó reflujo leve, pero ya en el seguimiento a los 21 meses, ¿sí? Fue completamente asintomático y sin infecciones urinarias y pues además en la cistoscopia postoperatoria, digamos que lo que mencionaba es que el pezón estaba bien integrado y cubierto por uretelio y esto, digamos, sugiere que es una técnica eficaz, obviamente, hay que cogerlo con pinzas, es un estudio, es una serie de casos, pero es, digamos, que una alternativa atractiva a las otras técnicas tradicionales de reimplante. Entonces, para ir concluyendo y unificando conceptos, la guía europea del 2025 pues, nos ofrece un manejo estratificado por riesgo que va más allá del grado de reflujo, ¿sí? Consideramos
que hay síntomas clínicos, obviamente si el paciente tiene un reflujo leve o si tiene un reflujo pues de alto grado, si los riñones están comprometidos o si existe disfunción del tracto urinario inferior. Y esta información toda nos va a permitir clasificar el riesgo y personalizar precisamente ese tratamiento. Entonces, en el grupo de bajo riesgo, pues me iban a incluir tanto los pacientes sintomáticos, perdón, como asintomáticos que tienen un reflujo de bajo grado, unos riñones normales y sin disfunción del tracto urinario inferior. En lactantes puedo considerar profilaxis antibiótico, pero también es válido la observación y si no se da tratamiento, los padres siempre se les debe informar sobre el riesgo de infección urinaria febril. Todos estos pacientes deben mantenerse pues en seguimiento clínico. Dentro del riesgo moderado, pues incluyen todos los lactantes menores de 2 años con reflujo vesicoureteral de alto grado y daño renal, así como los pacientes asintomáticos con antecedentes familiares o una hidronefrosis antenatal que tengan compromiso renal. El tratamiento inicial debe ser conservador con profilaxis antibiótica. Si se documenta persistencia de reflujo o ito febril, se plantea intervención quirúrgica. Y lo que plantea la guía es una revaloración entre los 12 y los 24 meses. En caso pues de no tener, que no haya progresado, pues si tiene digamos una infección, pues obviamente se saldría de ese esquema. El otro grupo de moderado incluye a los pacientes con disfunción del tracto urinario inferior que se asocian posiblemente a reflujo vesicoureteral, ya sea de bajo o alto grado, con función renal conservada o levemente alterada. El manejo debe enfocarse inicialmente pues, en la corrección de la disfunción miccional. Esto es importante. Antes de pensar en corregir el reflujo, tengo que corregir la disfunción miccional o intestinal. Si no hay mejoría tras esto, pues puede considerarse una intervención quirúrgica y es esencial pues que el seguimiento se realiza de forma estrecha para detectar pues, infecciones urinarias, evaluar la evolución precisamente de los tractos de los síntomas de tracto urinario inferior y pues claramente monitorear la función renal. Los pacientes de alto riesgo son sintomáticos, pues, digamos, usualmente son los pacientes que siguen sintomáticos, pues, después del control de esfínteres, que tienen un reflujo grado 4, grado 5 y tienen un daño renal estructural. Siempre que tengan síntomas, pues, de disfunción del tracto urinario inferior, siempre debo tratarlo primero. Debo tratar digamos, alteraciones del tracto urinario inferior y les puedo dar una profilaxia antibiótica. Si no tienen disfunción del tracto urinario inferior, se recomienda considerar, pues, de una vez la intervención quirúrgica desde el principio, siendo obviamente el reimplante, digamos, más eficaz que la inyección paraureteral, pero no se descarta. Todos estos pacientes deben tener seguimiento estricto con control de la función renal hasta, pues, después de la pubertad. Y ya en resumen, digamos que el reflujo no se maneja únicamente por el grado radiológico, ¿sí? Hoy sabemos que la clave está más en identificar el riesgo clínico real de cada paciente y para eso debemos evaluar cuidadosamente la presencia de síntomas, el estado de la función renal, la existencia de disfunción del tracto urinario inferior y pues claramente las comorbilidades y la edad del niño. Con base pues en esta evaluación vamos a estratificar el riesgo y vamos a definir mejor el enfoque terapéutico. No todos necesitan profilaxis, no todos requieren intervención quirúrgica y muchos pueden resolverse espontáneamente con un buen seguimiento. La intervención solamente debe reservarse para los casos indicados como les comenté previamente y siempre va a acompañarse de una evaluación funcional completa. Lo más importante, la disfunción del tracto urinario inferior no puede pasarse por alto. Hay que tratarla adecuadamente y eso no solo me va a mejorar los síntomas, sino que también me puede evitar complicaciones, infecciones, hasta la necesidad de cirugía. ¿Sí? Entonces, en el reflujo, decidir bien no es hacer más, sino hacer lo necesario en el momento correcto. Gracias. Buenas noches. Bueno, no, primero que todo, felicitar a Angélica, excelente presentación. Sabes que el tema de reflujo es complejo porque es una clase que te podría llevar toda la noche, entonces hay que saber exactamente qué puntos tocar. Yo quería felicitarte de verdad porque la presentación es muy buena. Después quería hacer un pequeño apunte. Me parece que los exámenes diagnósticos, y a mí me gusta dejar claro que yo digo que diagnóstico como tal, eh, yo diría que una ecografía bien hecha, que es un examen diagnóstico y un examen de seguimiento importantísimo, y la uretrocistografía miccional. El resto yo siempre los pongo como en segundo plano, como exámenes de apoyo, complementarios, pero
siempre queda ese punto que no me parece que sean diagnósticos, tal vez no tan importantes. Son exámenes que nos van a ayudar a saber cómo abordar, a saber cuándo indicar, que ese es el punto bien complejo en el tema del reflujo vesicureteral. El diagnóstico podría decirse que es lo más simple y la clasificación, pero saber cuándo se opera, ese es el tema más complejo. Empezaste hablando muy general de la ecografía y la uretrocistografía y después me encantó que le diste como la importancia y desmenuzaste cada uno de esos y fue excelente. Quiero felicitar a tus dos tutores también, muy buena charla y me gustaría abrir las preguntas, las opiniones de los tutores precisamente con ese punto. ¿Qué opinan de los exámenes diagnósticos? eh, y en la evaluación, tal vez preguntarnos, que es algo muy discutido en algunos lugares, si la evaluación endoscópica podría reemplazar la uretrocistografía miccional. Doctor Alejandro Quintero, doctor Motato, si me responden, les agradecería enormemente. Alejo está por ahí. ¿Sí me escuchan? Doc, lo escuchamos a usted, pero no escuchamos al doctor Quintero. Bien, veo que tiene el micrófono activado, pero no lo escuchamos. Mientras se conecta el doctor Quintero, ¿alguno de los participantes tiene alguna pregunta que le gustaría hacerle a nuestra presentadora? Bueno, mientras alguien se anima, ¿tú ves manos levantadas, Adriana? Parece que no. Adriana, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí. Empezó a llover muy fuerte en Cali y probablemente eso afectó al doctor Quintero o a las personas. Bueno, mientras alguien se anima a preguntar, quería reforzar ese tema de los exámenes diagnósticos. Ustedes saben que la ecografía es un examen excelente, sobre todo cuando está hecho en buenas manos. Hacer una ecografía, lo mencionaste y es importantísimo, una buena ecografía con todas las medidas, una ecografía con vejiga llena, con vejiga vacía, es importantísimo. Eh, entonces la ecografía siempre hecha por una persona que tiene experiencia es un examen que nos va a ayudar a hacer un excelente seguimiento y que nos puede hacer prácticamente un diagnóstico de un reflujo. Ya vemos a Alejandro. ¿Escuchaste la pregunta que te hice? No tenés audio. ¿El micrófono está conectado? No, no te escuchamos. El micrófono aparece activo, pero no lo escuchamos. Si te conectas por el celular rápido, estás en el celular. Bueno, y después, mientras Alejo se conecta, después, como decíamos, el diagnóstico es importantísimo. Pero el punto clave es cuándo operamos estos pacientes, cuándo hacer la indicación quirúrgica del manejo del reflujo. Ese es el punto clave y lo más discutido y donde encontramos muchas diferencias entre varios de los cirujanos, de los colegas. Hoy en día el manejo conservador, Angélica mostró el altísimo porcentaje que hay de resolución espontánea. Inclusive me parece que el porcentaje de resolución espontánea en los de alto grado debe de ser considerado.
Entonces, el tratamiento quirúrgico es bien importante saber cuándo lo indicamos. Otra cosa para destacar que me encantó, utilizar los esquemas del Quelalis, mucha información de Quelalis, que sabemos que es un texto pues eh, buenísimo, riquísimo, de información muy utilizado por todas las ramas de la urología pediátrica, en el que participan seguramente los más grandes urólogos pediatras del mundo. Y es un libro que ya uno no lo ve tanto por ahí en las referencias bibliográficas, y me pareció chéverísimo, tiene unos esquemas muy lindos, y que inclusive esquemas de cosas muy básicas que nos ayudan a entender el mecanismo del reflujo. Alejandro está entre las... El doctor Quintero dice que le den un segundo y ya se vuelve a conectar. Al parecer hubo un apagón por esta zona, entonces ha tenido Sí, dificultad. está lloviendo muy duro por acá y eso es un problema. Yo estoy sorprendido de que yo tengo internet y energía todavía. Es un problema acá en esta zona de Cali. Em, Angélica, ¿qué pudiste ver o qué revisaste y qué has visto entre tus profesores en cuanto a la decisión de tratar los reflujos de alto grado por vía endoscópica? Se puede tratar. O sea, digamos que lo que dicen las guías es que en reflujos de alto grado, pues obviamente se prefiere el reimplante, pero se puede considerar un manejo endoscópico primero y si hay falla, realizar el reimplante. Entonces, siempre pues Sí. la opción endoscópica, la menos invasiva, pues es la mejor. Yo siempre digo que siempre y cuando uno tenga el equipo a la mano, hay que intentar el tratamiento endoscópico. Y entre tus profesores, ¿qué tanto has visto de técnicas de reimplante? ¿Cuál podría ser la que más se utiliza en tu escuela? La extravesical, digamos que anteriormente se planteaba pues la dificultad del túnel submucoso, pero por técnica extravesical, pero se sabe que el principio es prácticamente el mismo, digamos que es una técnica mucho más sencilla y también obviamente va a depender de si es uni o bilateral, ¿no? Creo que el reimplante de Cohen para mí es anecdótico, o sea, no lo he visto en ninguno de los reimplantes en los que he estado, precisamente por la dificultad de cuadrar los trayectos mucosos pues, cruzados de ambos ureteres y la dificultad endoscópica posterior a, por ejemplo, el paciente que desarrolla un cálculo, luego hacer una intervención endoscópica se vuelve supremamente difícil. Entonces yo creo que el abordaje extravesical no solo por facilidad, sino precisamente por esa facilidad endoscópica que nos da posteriormente, o el politano. Usualmente es el extravesical y si eligen intravesical, el politano más que el Cohen y el Glenn Anderson. ¿Politano solo más que politano modificado? Pues la verdad, el politano que yo conozco, no tengo la claridad sobre el modificado. La verdad, creo que el doctor Quintero ya se pudo conectar. Entró ahí. Alejo, no sé si me escuchaste, estaba preguntando en un inicio, hablando pues de las dificultades de las dificultades, no, del reto que es no solo diagnosticar la patología, la alteración, sino decidir cuándo se indica el tratamiento quirúrgico. Vale, ahí sí me oyen o no. Sí, ¿Ahora sí? perfecto. Bueno. Bueno, lo que habíamos dicho, lo que has nombrado de los métodos diagnósticos, sí me parece que la ecografía es un método diagnóstico que enfoca más hacia dónde ir a realizar y qué estudio realizar. Y creo que el método diagnóstico sí es la cistografía, que nos confirma la presencia de reflujo vesicouretal y además de eso nos va a dar
muchos parámetros para definir en el seguimiento o en las decisiones quirúrgicas cuál es el paciente que tiene más probabilidad de resolución según el diámetro del ureter, la presencia del grado de reflujo, si hay alteraciones a nivel de la uretra o a nivel de la vejiga. Y que son datos que a veces no tenemos en cuenta, y cuando nos mandan a hacer nos mandan el informe de la cistografía, probablemente no vamos a encontrar en qué momento sucede el reflujo vesicouretral, si es antes del llenado, si es pasivo, si es activo, cuánto mide el diámetro del ureter. A veces se equivocan en la clasificación, si hay alteraciones en la uretra, algo que llamamos uretra en trombo, que es un signo de disfunción miccional. Entonces, todos esos son factores que hay que tener en cuenta cuando se evalúa la cistografía. Y también creo que la gamografía con DMSA es un estudio complementario que también nos va a ayudar a tener más criterios para poder ver cuáles son los pacientes que van en a qué grupo van a entrar de factores de riesgo, como lo que nombraba Angélica, del bajo, moderado o alto grado, alto riesgo, que es el enfoque que debe hacerse para poder tener un adecuado manejo del paciente. Es importante demostrar que antes el manejo quirúrgico era casi que reflujo visto, reflujo operado, pero eso ha ido cambiando en el tiempo. También antes se pensaba que todo paciente debe entrar en profilaxis antibiótica, y ya se ha demostrado que solamente algunos pacientes, los de alto riesgo, son los que más se benefician de estar en profilaxis antibiótica. Entonces, todo eso ha hecho que se cuestione cuáles son los pacientes que deben ir y cómo debemos evaluarlos. No solamente, en algún momento también en las guías hablan de que los pacientes, que tener en cuenta si es unilateral, bilateral, si tiene cicatrices, la edad del paciente. Sí, son factores que hay que tener en cuenta, pero no son exclusivos, y tampoco con eso podemos decidir si operar o no operar al paciente. Tanto que en la guía lo dicen que es una evidencia o una recomendación de bajo grado, o weak, que llaman ellos, y pues hay que tenerlo en cuenta para eso. Y en cuanto al manejo quirúrgico, creo que la decisión o qué tipo de cirugía es la que es mejor no ha demostrado. Hay un estudio en la revista de la Sociedad de Urología Brasilera que hablan de cuál es el gold standard de la cirugía en el reflujo vesicouretral, y comparan al abierto, el laparoscópico y la corrección endoscópica, y hasta ahora ninguno muestra una ventaja sobre el otro. Depende sí mucho del cirujano, del análisis que haga del ureter, de la función vesical y eso. Entonces eso sí va a predisponer a cuál va a ser su gold standard para cada cirujano. En cuanto a lo que decía, yo sí escojo más el manejo endoscópico, lo dejo más para los pacientes de reflujo vesicouretral hasta el grado 4. El grado 5 lo hago a veces con temor, depende también cómo se vea el reflujo vesicouretral en la cistografía, si evacúa bien, si no, si tiene signos de estar obstructivo, si ser un ureter adinámico. Entonces eso me va a inclinar más a tener que hacer una cirugía abierta o laparoscópica, ¿ya? Cada día intento hacer algo menos invasivo, entonces cada vez intento hacer la cirugía laparoscópica. No tengo mucha casuística en cirugía, el reimplante vesicouretral laparoscópico con el Ligregois. Yo siempre me la enseñaron a hacer extravesical abierto. Cuando estuve en formación lo hacíamos joven, pero siempre me pareció un sufrimiento muy bravo durante cirugía, que había que ver si estaba obstructivo o no estaba obstructivo, abrir esa vejiga. Los postoperatorios eran complejos, había mucha hiperactividad. En cambio, con el paciente extravesical abierto, el paciente en 24, 48 horas se puede estar viendo la casa y las complicaciones son mínimas. Reportan a veces el manejo bilateral con riesgos de retención. Hasta ahora, en mi experiencia, ya solamente tengo un paciente con retención
permanente y eso que ya después de un año ya se restauró su micción, pero sí me tuvo nervioso todo ese tiempo a ver si había hecho un daño vesical neurogénico y pues había generado ese problema. Pero la mayoría tienden a resolver en el seguimiento. No sé si eso respondería a todo lo que estaban discutiendo, que no oí, pero creo que es mi opinión. En A la cuanto al... mayoría. bueno. ¿Qué opinas de utilizar el diagnóstico endoscópico? Endoscópico creo que no es una herramienta adecuada para diagnosticar el reflujo vesicoureteral. Sí nos da una idea de que puede ser refluyente, pero no lo podemos tomar como que, si es refluyente o tiene un HIT 3 o 2 o el 2 y entonces, como lo vemos así, entonces hagámosle una inyección endoscópica, ¿no? Porque como vimos, si el paciente es asintomático, probablemente tiene un reflujo que no está generando problemas, entonces, ¿para qué intervenir? Cada que el paciente está haciendo infecciones urinarias y entonces lo llevamos a hacer una cistoscopia y encontramos que tiene un HIT 3 o 2, entonces no le hagamos la cistografía intraoperatoria o con eso ya sabemos que es refluyente, entonces inyectémoslo, ¿no? Tampoco es adecuado. Y también hay que tener en cuenta que a veces esa anatomía, si tuviera, puede indicar que hay algún reflujo vesicoureteral, sí, severo, pero pues hay que ver la dinámica del ureter para pensar en corregir el reflujo, ¿ya? Porque si puede que sea refluyente, pero si es adinámico, después de la cistografía no evacúa bien, entonces ese paciente se va a volver en un megauréter obstructivo y ya no es refluyente y entonces se nos va a complicar la cirugía y el paciente. Muy bien. Pacientes, ¿cuándo consideras el hacer una circuncisión a un paciente con diagnóstico de reflujo? Todos tus pacientes con reflujos desde el grado 1, ¿ya lo consideras un paciente al que le va a beneficiar? O en tu opinión, ¿no? Ya hemos leído las guías, ya hemos leído bastantes artículos al respecto, pero en tu opinión, desde el grado 1 a tus pacientes les recomendás o les indicas la circuncisión? No, yo no les recomiendo, tengo que evaluarlo si, o sea, profiláctica, todo el mundo, yo lo hago más dependiendo del grado de fimosis que tenga. Yo utilizo la clasificación de Mewley. La clasificación de Mewley, el 4, la fimosis grado 4 y la 3 son para nosotros patológicas y depende en ese momento sí pensaría en operar al paciente si todavía es un reflujo sintomático, ¿ya? Y si ha persistido de pronto con infecciones urinarias o ha tenido una infección urinaria severa, atípica o recurrente, en ese paciente sí pensaría en hacerle, y que es muy pequeño, pensaría en hacerle la circuncisión como para protegerlo de nuevas infecciones. Y hay un estudio de Kirch que dice que si el paciente tiene fimosis retraíble 2 o 1, que no se justifica realizar una circuncisión porque se requerirían alrededor de 9 o 10 circuncisiones para prevenir una infección urinaria. Entonces, pues, creo que es sobre tratar demasiadas circuncisiones para evitar una infección urinaria que se puede manejar con profilaxis o algo. Sí la haría o pensaría en hacerlo si voy a llevar al paciente a cirugía y pues en esas dos soluciones, en esa cirugía corregir las dos cosas, la fimosis patológica y el reflujo. Sí hay una salvedad que los pacientes que tienen valvas de la uretra posterior con antecedente de reflujo vesicoureteral, sí se les amerita realizar una circuncisión, que eso sí les va a disminuir las complicaciones renales. Y hablando de los pacientes de reflujo, son pacientes pues que pueden ser nefrópatas, son pacientes que tienen, como ya lo mencionaste, alteraciones en el funcionamiento de la vejiga, en muchos de los casos, son pacientes que pueden tener daño al tracto urinario superior. Siempre te apoyas
el grupo de nefrología, ¿consideras importante el que este paciente sea tratado multidisciplinario, siempre acompañado del nefrólogo? Sí creo que siempre debemos hacer un manejo multidisciplinario en este paciente, con el fin de siempre ofrecerle al paciente la mejor opción y siempre que en ese manejo multidisciplinario se tengan en concepto tanto urológico como nefrológico y siempre algo que sucede con frecuencia cuando hacemos juntas nefrourológicas, no todas las nefropatías son por reflujo asociado a infección urinaria. Acordemos que hay una nefropatía o cicatrices renales congénitas, que era por lo que decía Angélica que esa alteración en la anatomía o en la inserción de la vejiga sucedía en las primeras semanas, entonces biológicamente la posición del ureter va a predisponer a displasia renal y eso entonces hay que diferenciar lo que el paciente que nace con, digamos, una función del 30% hace la primera infección, no le podemos hacer, y tiene un reflujo grado 3, no le podemos asegurar de que ese reflujo fue el que le causó esa infección, con ese reflujo fue el que le causó esa nefropatía en ese momento, ¿no? El paciente ya venía con esa displasia renal desde el nacimiento, desde inútero, y entonces pues hay que evaluar el paciente si se va a beneficiar en ese momento de cirugía o lo vamos a mantener en profilaxis hasta llevarlo a la edad que de pronto pueda resolver ese reflujo. Y ahí yo creo que es un reto más, ¿no? Hablando siempre de ese reto de cuándo indicar el tratamiento quirúrgico, esos pacientes que vemos nefrópatas recién nacidos, eh, y que nos podemos dejar llevar porque el daño fuera por el reflujo y a veces nos sentimos un poco presionados por el entorno. Eh, ¿Crees que ese paciente, sí o sí el paciente que te llega, lo estudias previamente, le das la oportunidad de hacer así sea un seguimiento corto o con pocos datos al ver casos más complicados o reflujos de alto grado, ya podrías indicar el tratamiento quirúrgico? No entendí mucho, pero bueno. Yo te voy a poner ejemplo. Yo puedo recibir un paciente bajo cualquier circunstancia. Yo tengo que hacerle un seguimiento por lo menos corto. O sea, yo necesito ver el paciente, por lo menos verle 2 ecografías, verlo en la evolución en mis manos, para pensar en indicar, en dar un paso adelante, ya sea pensando en el tratamiento quirúrgico principalmente. ¿Vos harías lo mismo o sos confiado a que te recibís ese paciente con los datos que tengas? Si en esa primera oportunidad puedes hacer una indicación de tratamiento quirúrgico. No, no creo que sea indicado, como dice la guía europea, que es la que yo me pego mucho a esa guía, es siempre en la guía es una evolución. Entonces, que dicen, el paciente sí tiene una infección urinaria, iniciémosle profilaxis. Y lo que ellos dicen, si recurre, bueno, entonces hagámosle ya el estudio de la cistografía. Si ya tenemos el reflujo y el paciente en una ecografía muestra que hay de disminución del tamaño del renal del lado del reflujo, entonces bueno, ya va indicando que ese paciente va a requerir alguna intervención, o si empieza a elevar la microalbuminuria, entonces también va indicando que va a requerir alguna intervención. Y lo que nombraba Angélica, también depende de la edad, hay que corregir la disfunción vesical y también hay que tener en cuenta que si el paciente es masculino, acuerde que los masculinos en los primeros años de vida, hasta los 18 o 20 meses, siempre van a tener presiones vesicales más elevadas, entonces eso también va a predisponer a que ese reflujo esté presente y que de pronto, a medida que va madurando la unión retrovesical y el paciente va madurando, también ese reflujo va a tender a desaparecer, pero sí creo que debe ser un seguimiento y con la primera valoración en consulta, así tenga la cistografía, ya venga con antibiótico profiláctico y tenga una mamografía y que muestre que la función está disminuida, que tiene un reflujo grado 5, pues sí lo voy priorizando, pero no le voy a dar orden de cirugía. Lo llevaré siempre a una edad por lo menos por encima de los 18 meses, a menos que recurra a la infección urinaria
o me muestre alteraciones en los estudios paraclínicos como la microalbuminuria, que es un estudio que va a mostrar antes de que la creatinina se eleve, de que ya hay signos de la nefropatía que está afectando ese riñón y que pues sí deberíamos intervenir. Perfecto. ¿Alguna pregunta por parte del público? Ya pasamos de un poquito más de la hora de presentación. Si no hay preguntas en el público, yo creo que no. Bueno, nuevamente agradecerle a Angélica, excelente presentación. Alejandro Quintero, muchísimas gracias también por la participación en nuestro programa y y por esta clase, por ese apoyo, Angélica, en esta clase. Muy, muy buena, de verdad. Y con esto cerramos la charla. Que tengan muy buenas noches y esperamos vernos por aquí más seguido con otros temas de urología. Un abrazo a todos. Dale, chao. Gracias, hasta luego. Chao.